Buenas noches y bienvenidos a este canal. El día de hoy les traigo la experiencia de una persona que aparentemente se encontró con lo desconocido en un panteón, en una situación en la que seguramente nadie de nosotros quisiera estar. Con esto dicho, ahora sí, vamos a comenzar. Este día recibí la llamada de una persona que yo no conocía, o que al menos no recordaba. Ella estaba buscando a mi mamá, y yo le dije al principio algo confundido, que quién era y cómo había conseguido mi número, y ahí me explicó que era mi prima segunda, y que buscaba a mi mamá por asuntos con su prima hermana. Yo le pasé a mi mamá, solamente me quedé observando a mi madre, y ella, con lágrimas en los ojos, que estaba tratando de disimular, me dijo que iríamos ese fin de semana hacia allá, hacia ese pueblito a unas 3 horas de la ciudad en donde vivimos, ya que, al parecer, la prima de mi mamá acababa de fallecer y querían que fuéramos al entierro. El sábado llegó y partimos a las 6 de la mañana para llegar a desayunar allá y después ir al entierro. Todo salió como lo habíamos planeado. La chica que me llamó estaba afuera de la casa a la que debíamos de llegar. Estaba esperándonos e inmediatamente, después de que mi mamá bajó del carro, ella se abalanzó para abrazarla y ambas se quedaron así por unos instantes. Después nos invitaron a pasar a mí y a mi papá y desayunamos. Cuando era la hora de ir hacia la iglesia, nos alistamos y partimos. Había mucha gente en la iglesia, pues, al parecer, por el hecho de ser un pueblo pequeño, mucha de la gente se conocía y quisieron ir a la misa. Después, una vez acabada la misa, nos dirigimos al panteón. Lo curioso es que el panteón quedaba al otro lado de un cerro pequeño, y para llegar ahí, la gente había hecho un pasadizo. Era como la entrada de una caverna, y por suerte, sí estaba iluminado por luz eléctrica. Como era algo angosto para toda la cantidad de gente que iba, yo, por cortesía, dejé pasar a las señoras mayores que iban en la procesión, y me quedé hasta el final, cuando ya casi no había gente. La entrada solo medía unos 2 metros de ancho, tal vez menos, y es por eso que se debía de entrar en grupos pequeños, casi en una fila. Entré al túnel y delante de mí iban un grupo de señores ya grandes platicando de fútbol y otras cosas, y de repente, del lado derecho, algo captó mi atención. Era un mural, pero este estaba tallado en piedra. Este mural era acerca de símbolos y dioses prehispánicos. Me quedé ahí parado observándolo unos minutos, pues se me hizo algo interesante, y cuando decidí seguir caminando, noté que los hombres mayores ya no estaban. Pensé que me habría quedado absorto por más tiempo del que creí, y no le tomé importancia, y simplemente seguí caminando. Pero después de unos 15 minutos de trayecto, empecé a ponerme nervioso porque aún no había llegado a la salida, así que corrí y seguí corriendo por unos 10 minutos, y aún así ese túnel parecía ser infinito y no tener salida. Me detuve un momento y comencé a pensar que a lo mejor ese trayecto era largo, como de 1 hora, y así me calmé y seguí caminando. Después de unos minutos llegué a una intersección donde se dividía en 2 caminos. Pensé que era un trayecto recto y la verdad no sabía cuál debía elegir. Ya estresado y cansado, decidí marcarle a mi mamá para preguntarle, pero no entraba la llamada. Es más, ni siquiera salía, pues la señal era muy baja y ahí dentro era aún peor. Sin pensarlo, tomé el camino de la derecha y seguí avanzando hasta que, a la distancia, noté que había una persona caminando. Corrí hacia ella emocionado para preguntarle,
Cuando llegué, noté que era una mujer delgada, con ropa negra y un velo negro. Pensé que era parte de la gente que iban al panteón, así que le pregunté cuánto faltaba para llegar, y ella volteó a verme y me dijo que no siguiera avanzando, que no debía de ir hacia allá, que si continuaba ya no podría regresar. Después me dijo que regresara por donde vine y tomara el camino de la izquierda en la intersección. Yo, un poco confundido, le hice caso, le agradecí y volví. Y algo que no dejaba de inquietarme es que por más que intentaba verle el rostro, simplemente no podía. Y el hecho de que nunca oí el eco de sus pasos, y tal vez por nervios o por la desesperación, nunca pude ver sus pies, como si solo flotara el vestido en el aire. Regresé a la intersección y caminé por el camino de la izquierda. Una media hora después, noté que había unas escaleras que subían a la superficie, y ahí vi que salía algo de luz y hasta se sentía una ligera corriente de aire. Así que corrí, y al salir, noté que me encontraba en el patio de una casa vieja y casi derruida. Por una pared rota salí de la casa y ahí fuera iba pasando un señor de unos 30 años aproximadamente. Él me vio con traje saliendo de ahí y me preguntó que qué andaba haciendo. Yo le expliqué la situación y pensé que el hombre me tomaría de a loco, pero el señor solo dijo: «Ah, otro perdido. Tuviste suerte, chavo, porque hay quienes no han salido para contarla. Vente, ya vámonos, te acompaño al pueblo. Está a una media hora bajando este cerro». Cuando vi la hora en mi celular, noté que llevaba casi 6 horas perdido allá abajo. Y una vez abajo, cuando regresó algo de señal a mi celular, noté que tenía varias llamadas de varios números además del de mi mamá. Así que la llamé y le dije que estaba bien, que ya iba de camino para la casa de su prima y que ahí le explicaría lo que pasó. Una vez que llegué, le dije todo lo que me había pasado. Estaba muy sorprendida y me dijo que si estaba seguro de lo que decía, porque el camino del panteón era totalmente recto y en unos 10 minutos caminando llegaba sin problemas. No supe qué más decir y ahí se quedó el tema. Días después, mi prima segunda me volvió a marcar diciéndome que había investigado con historiadores de la región y hasta con la propia gente mayor del pueblo, y le contaron que ese túnel del que salí estaba conectado con varias otras casas del pueblo en un conjunto de túneles subterráneos que usaron en la revolución, pero que las salidas de los otros túneles de casas que seguían habitadas ya estaban tapados por concreto y que la única salida de esos túneles era el de la casa en ruinas en el cerro, la misma del que yo salí. No sabía qué decir y solo le pregunté si sabía de algún túnel que también conectara con el túnel del panteón, y me dijo que no, que ninguno de esos túneles conectaba con el del panteón. Además, le dije sobre el hombre que me encontré al salir de la casa, acerca de lo que me había dicho, y ella me respondió que sí, que había gente perdida que desapareció de repente un día de la nada y nunca más se les encontró, pero que nadie sabía de gente que en tiempos recientes se perdiese en esos túneles. Esto ha sido todo por hoy. Como siempre, les agradezco por ver este video, además de los likes y comentarios. Con esto dicho, recuerden que nos volveremos a encontrar con el mundo paranormal en las próximas historias.